Hola jóvenes, hoy vamos a aprender el concepto de lo que es determinar el área bajo una curva usando el método de trapecios. Pero antes vamos a recordar cómo calcular el área de un trapecio. Fíjense bien, si tenemos una figura como esta, donde la altura más grande puede estar acá, no importa. El asunto es que queremos calcular el área que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? El área va a ser igual a base mayor, voy a llamarle a este H1 y a este le voy a llamar altura 2. Entonces va a ser altura 1 más altura 2, esto multiplicado por lo que es la base, ¿ok? Por la base y todo entre 2. Entonces, esta es la fórmula que hemos aplicado cuando calculamos el área de un trapecio de este tipo de figuras. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una función matemática, un área que no es regular? Veamos. Esta es la fórmula, ¿ok? Vamos a ver ahora un área que no es regular. Supongamos que tenemos en nuestro plano cartesiano, aquí está f de x, aquí está x, acá está f de x, y que tenemos una gráfica parecida a esa, por ejemplo. Esta la genera una función f de x. Vamos pensando que queremos calcular el área que hay de A a B. ¿Qué área tenemos aquí en este intervalo? Entonces, fíjate, más o menos vamos a determinar una idea. Si yo aquí escribiera un trapecio, entonces podría generar de esta manera, donde, fíjate bien, aquí tendría f de A y de este lado tendría a f de B. ¿Qué representa f de A? La altura que hay de aquí a aquí. Es el valor de f de A de la altura esta. ¿Qué voy a hacer con A? La voy a evaluar en la ecuación que yo esté trabajando. ¿Qué representa f de B? Bueno, pues la altura que hay de aquí a aquí. Entonces, fíjate, esta parte de aquí no sería parte del área que ando buscando, porque el área que me interesa está aquí adentro. Si estás de acuerdo, es el área bajo la curva. ¿Bajo qué curva? La que está acá arriba. Entonces, un trapecio pudiera ayudarme, pero definitivamente estoy muy por encima del área que tiene mi figura. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, dividir este intervalo en pedazos, en secciones, en varios trapecios. 2, 3, 4, 5, 1000. Ok, 2000, 1.000.000, no sé. Pero para hablar de un ejemplo práctico, vamos a dividirlo en 4 trapecios. Entonces, fíjate, voy a borrar esta parte de aquí. Ok, y mira lo que va a pasar ahora. Voy a dividir el intervalo entre A y B en 4 partes. Vamos a ver. Aquí sería, digamos, la mitad. De este lado tendría la otra mitad y aquí tendría la otra mitad. Mi gráfica, no se me olvide que es esa de ahí. Entonces ahora, por acomodar en orden alfabético, voy a poner aquí a B, acá voy a poner a C y aquí voy a escribir D y la letra E. Entonces fíjate, calculo más o menos la distancia que hay en estas partes de aquí. Entonces vamos a ver, si aquí tengo F de A, ahora tengo aquí a F de B. Ahora tengo aquí a F de C. Ahora tengo aquí a F de D. Y en este lado tengo a F de E. Ok, entonces tengo la altura F de A, tengo la altura F de B, tengo la altura F de C, tengo la altura F de D y tengo la altura F de E. Y entonces, ¿cuántos trapecios tengo? Fíjate bien, pudiera unir este con este, pudiera unir este con este de aquí. Ahora voy a unir este con este y voy a unir este con este. Fíjate que tenemos espacios pequeños ahí que dicen que o me falta o me sobra área. Me falta o me sobra, pero creo que es mucho menor que el área que estaba yo visualizando. ¿Cuál es la fórmula que voy a aplicar aquí para calcular? Por ejemplo, esta sería el área 1, esta sería el área 2, esta sería el área 3 y aquí tendría el área 4. O sea que si sumo área 1 más área 2 más área 3 más área 4, me da aproximadamente el área total. ¿Cuál fórmula voy a aplicar?
Bueno, pues el área va a ser igual a ¿quién? Bueno, pues va a ser la primera altura, que sería F de A, más la segunda altura, que sería F de B, y todo ello multiplicaría A, B menos A. ¿Qué representa entre 2? ¿Qué representa B menos A? Bueno, para calcular qué distancia hay de aquí a aquí, la fórmula es B menos A. ¿Ok? Para calcular la distancia que hay de aquí a aquí, la fórmula es D menos C. ¿Ok? Que por cierto debiera ser la misma distancia. En fin, de esta manera pues calculamos. Ahora, si yo quisiera, esta fórmula sería para calcular el área 1. Si yo quisiera calcular el área 2, entonces pondría aquí F de B, que aquí está, más F de C, F de B más F de C. Si quisiera calcular el área 4, pondría F de D más F de E. Insisto, para el área 4 sería aquí F de D más F de E, y aquí posiblemente pondríamos E menos D. No sé si aquí quedó claro, pero si tienes una duda te sugiero que regreses el video. Voy a repetir un espacio nada más. Si yo quiero calcular el área 3, por ejemplo, ¿qué fórmula aplicaría? Bueno, pues vamos a ver dónde está el área 3 aquí. Tengo F de C y F de D. Entonces pongo aquí F de C más F de D. Esto multiplicando a ¿quién? A D menos C y entre 2. Bueno, espero que te sea útil. En el siguiente video aplicaremos un problema ya un poquito más específico. Nos vemos en la próxima. Gracias.